Ella colgaba allí como un animal cazado. Sus muñecas y tobillos estirados al máximo por cuerdas ásperas. Su vestido rasgado. Su rostro surcado de polvo, sudor y vergüenza. Y el sol del mediodía de Dodge City quemaba su piel hasta que parecía a punto de ampollársele. Rose Miller apenas tenía 22 años y ya no le quedaban fuerzas para gritar. Solo un susurro seco escapaba de sus labios agrietados cada vez que la cuerda se tensaba contra sus hombros. La habían dejado en medio de las llanuras de Kansas, abandonada a sufrir, abandonada a quebrarse. Una brisa recorrió la alta hierba de verano. No trajo piedad alguna. El marco de madera en forma de A que la sostenía crujía con cada ráfaga, como si se burlara de su peso. Las puntas de sus pies flotaban sobre el suelo. Cada segundo parecía que el siguiente podría ser el último. No llevaba allí todo el día, pero unas pocas horas bajo ese sol se sentían lo suficientemente cerca de la eternidad. Rose había sabido que sería castigada por robarle al sheriff Eli Thompson. Solo que nunca imaginó que el castigo sería así. Pensó que la encerrarían en una celda. No que la exhibirían como advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar la ley de Dodge City. Su respiración era superficial. Entonces llegó el sonido de cascos, lento y constante. Se acercaban desde detrás de las colinas con el ritmo perezoso de un hombre que no tenía idea de que cabalgaba directo hacia el sufrimiento de otra persona. Jim Blake apareció entre el espejismo del calor. Un ranchero de casi 50 años. Rostro curtido, ojos tranquilos, un hombre acostumbrado a las tormentas tanto de la tierra como del corazón humano. Detuvo su caballo, su mirada fija en la figura que colgaba bajo el sol. El shock cruzó sus ojos, luego ira, y después algo mucho más silencioso, algo parecido a la lástima. Se acercó. Rose levantó la cabeza con las pocas fuerzas que le quedaban. Pensó que él había venido a terminar lo que el sheriff Thompson había empezado. Su voz temblaba como algo que ya estaba medio muerto. No, no lo hagas, susurró. Jim se quedó congelado, no por las palabras, sino por la forma en que las dijo, como si ya hubiera aceptado que la misericordia no existía para alguien como ella. Él extendió la mano hacia las cuerdas. Ella se estremeció. Él no se detuvo. Estudió cada nudo, cada moretón, cada herida que su cuerpo cargaba. Y en ese momento, Jim Blake supo una cosa con absoluta claridad. Fuera cual fuera el crimen que esta chica había cometido, nada podía justificar aquello. Su mano se apretó sobre el mango de su cuchillo. Las llanuras estaban en silencio. El sol ardía más fuerte. Y Rose Miller colgaba entre la vida y la muerte. Mientras un ranchero al que nunca había visto tomaba una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Si Jim Blake la descolgaba, ¿vendría la ley por él después y los borraría a ambos antes de que la verdad viera la luz del día? El cuchillo brilló una vez bajo el sol. Entonces Jim Blake cortó la cuerda. Rose cayó como un saco de grano. Él la atrapó a mitad de camino. Su peso golpeó contra su pecho. Ella jadeó. El aire entró en sus pulmones como fuego. Sus piernas no la sostenían en absoluto. Si él hubiera llegado 5 minutos después, ella ya podría haberse ido. Jim deslizó un brazo detrás de su espalda y otro bajo sus rodillas. Era ligera, demasiado ligera para una chica de su edad. La levantó como lo haría con un ternero herido y la alejó de ese maldito marco de madera. La sentó a la sombra de un arbusto durante un rato. Le dio agua a sorbos lentos y esperó hasta que sus ojos pudieran enfocarse de nuevo antes de siquiera pensar en subirla a un caballo. De cerca, no parecía un monstruo, solo una chica asustada con una mandíbula terca y ojos que se negaban a cerrarse. Sus labios temblaron. Yo le robé, susurró. Al sheriff Thompson. Entré en su oficina. Abrí su caja fuerte. Tomé su dinero. Jim no dijo nada por un momento. Su confesión se le quedó en el estómago como una piedra. Así que realmente era una ladrona. El sheriff no había mentido sobre esa parte. La sentó suavemente en la silla de montar, luego subió detrás de ella para que no se cayera. Su cabeza descansó contra sus hombros. El caballo comenzó a moverse. Podía sentir cada escalofrío que recorría su cuerpo. «Sabes que tenía todo el derecho de ponerte en una celda», dijo Jim en voz baja. «¿Una celda?», respondió ella con voz ronca. «No una cuerda en medio de la pradera». Eso lo dejó callado por un buen rato. Siguieron el río Arkansas.
el agua brillando a su lado. Jim mantenía los ojos en el camino, pero su mente era una tormenta. Él respetaba la ley. Esta tierra se volvía salvaje sin ella. Sin embargo, lo que acababa de ver no se sentía como ley. Se sentía como crueldad disfrazada de justicia. Para cuando llegaron a las colinas bajas donde estaba su rancho, el sol ya se estaba poniendo. La pequeña casa apareció a la vista. Un porche, una chimenea. Humo saliendo perezosamente de la parte superior. Jim llevó a Rose adentro y la acostó en su propia cama. Vertió agua en una palangana, rasgó una camisa vieja en tiras y comenzó a limpiar las quemaduras de cuerda en sus muñecas. Ella se estremeció pero no se apartó. «Mañana te llevaré», dijo finalmente. «Robaste. Responderás por eso. Pero dentro de un tribunal, no colgada como un trofeo». Rose miró al techo. Había algo más presionando detrás de sus ojos. Algo más oscuro que un simple robo. Pero lo tragó. ¿Por qué contarle a este hombre que había visto al sheriff Thompson hacer algo mucho peor que cualquier cosa que ella hubiera hecho? Por esta noche, solo sería una ladrona que tuvo suerte. Jim solo sería un ranchero que no podía pasar de largo ante el sufrimiento. Afuera, el cielo de Kansas se volvió rojo y dorado. Y en algún lugar lejano, un jinete solitario comenzó a hacer preguntas sobre la chica que había desaparecido de su cuerda. Cuando ese jinete llegara a este rancho, ¿de qué lado se pondría Jim Blake? La mañana en el rancho Blake comenzó tranquila. Demasiado tranquila para lo que se avecinaba. Jim estaba levantado antes del sol, como siempre. Alimentó a los caballos, revisó los abrevaderos, intentó con todas sus fuerzas no mirar la puerta del dormitorio donde Rose dormía en su cama mientras él ocupaba el viejo catre junto a la estufa. Se dijo a sí mismo que era sencillo. La llevaría de vuelta al pueblo. Se pararía a su lado frente al juez. La ley haría lo que se suponía que debía hacer. No más cuerdas en medio de la pradera. Ese pequeño plan ordenado duró hasta que oyó caballos acercándose rápido por el camino. No era un carro, ni un vecino. 3 jinetes, con un ritmo duro y uniforme. Jim salió al porche, limpiándose las manos en los pantalones. El sheriff Eli Thompson frenó en la puerta con 2 deputies detrás. El polvo se arremolinaba alrededor de los 3 caballos. Esos ojos afilados recorrieron la casa, el granero, las huellas. Luego se posaron en Jim. «Buenos días, Blake», dijo el sheriff con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Parece que alguien descolgó a mi ladrona». Jim sintió la mentira subiendo por su garganta y muriendo a mitad de camino, así que optó por la verdad. «Encontré a una chica colgando donde los buitres dan vueltas. La traje aquí para que no muriera como un perro». «Interferiste con evidencia», dijo Thompson. «Ella pertenece a mi cárcel». La sonrisa había desaparecido. Jim negó con la cabeza. «Ella pertenece a un tribunal. Lo que hiciste no fue justicia». Por un segundo, solo se miraron. El viejo ranchero en el porche. El hombre con placa en el patio. El tipo de momento que decide qué clase de hombres son realmente. Adentro, Rose estaba descalza justo detrás de la puerta. Todos los músculos tensos. Podía oír cada palabra. Conocía esa voz. Todavía podía saborear el polvo de su cuerda. Si él la llevaba de vuelta, no habría juicio. Ni segunda oportunidad. Solo otro paseo hacia el calor y una tumba silenciosa que nadie se molestaría en marcar. Su corazón latía con fuerza. Su boca se secó. Agarró el marco de la puerta para estabilizarse y se deslizó hacia la cocina mientras los hombres discutían. Cuando Jim finalmente entró de nuevo, su mandíbula estaba tan apretada que parecía dolorosa. «Te quiere de vuelta», dijo Jim. «Dice que la cuerda era legal». La noticia ya corría por Dodge City de que Jim Blake había descolgado a la ladrona. Algunos lo llamaban loco, pero la mayoría decía que el sheriff había sido humillado frente a todo el pueblo. Rose lo miró. Realmente lo miró. Este hombre ya había arriesgado todo solo por descolgarla. Si ella guardaba silencio, él volvería directo a la trampa del sheriff con ella. Si le contaba la verdad, ninguno de los dos podría volver a ver otro amanecer. Su voz salió en un susurro ronco. «Jim, sí robé, pero robé lo que no debía. Tomé dinero que nunca le perteneció. Y vi lo que le hizo al hombre al que pertenecía». Jim la miró fijamente.
¿Qué viste, Rose? Ella respiró hondo, un aliento que sacudió todo su cuerpo. Porque una vez que respondiera a esa pregunta, ya no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Antes de seguir a Jim y Rose por este oscuro camino, dale like y suscríbete para no perderte lo que pasa después. Y mientras estás aquí, toma un sorbo de tu café o té y dime en los comentarios qué hora es ahora y desde dónde estás escuchando. Rose no miró a Jim cuando respondió. Miró el viejo suelo de madera como si la verdad estuviera escrita allí. Estaba limpiando la oficina, dijo. Era tarde. El sheriff pensó que ya me había ido a casa. Sus manos se retorcían en la falda. Escuché a un hombre entrar. No era del ejército. Solo un tipo curtido por el camino, con un abrigo polvoriento y una placa de Wells Fargo en el chaleco. Llevaba una bolsa de cuero al hombro. Discutieron sobre dinero, sobre efectivo que debía viajar en el tren y nunca llegó. Jim no dijo nada. Podía oír los latidos de su propio corazón. Entonces escuché el disparo, susurró Rose. Solo uno. El mensajero cayó al suelo. El sheriff estaba allí parado con humo saliendo de su pistola, como si no fuera nada. Tragó con fuerza. Envuelta el cuerpo en una lona, lo cargó en un carro y lo llevó más allá de las últimas casas, hasta un barranco solitario junto al río Arkansas donde la gente ya no va mucho. Esa bolsa de cuero terminó en su caja fuerte. La misma bolsa que yo robé. Pensé que solo estaba robándole a un hombre codicioso. Resulta que robé de una tumba. El silencio se volvió denso en la habitación. Jim había visto hombres malos en su vida, cuatreros, ladrones, pistoleros, vagabundos. Pero un hombre de la ley matando a un mensajero por dinero y luego colgando a una chica para encubrirlo. Eso era diferente. Si nos quedamos aquí, dijo Rose, volverá con una cuerda y una historia. Y solo una de las dos será verdad. Jim se frotó la cara y miró hacia la ventana por donde se había ido el sheriff. Fort Dodge, dijo en voz baja. Allí hay soldados que conocen a la gente del ferrocarril. Les importará si desaparece una bolsa de Wells Fargo, y el sheriff no tiene influencia sobre ellos. Para el atardecer ya estaban en la silla. Jim ató un pequeño rollo de mantas detrás de su caballo, guardó el dinero robado bien profundo bajo su abrigo y ayudó a Rose a subir delante de él. Ella todavía se movía como si cada paso le doliera, pero su voz era firme. Si hacemos esto, ya no hay vuelta atrás, dijo. No había vuelta atrás desde el momento en que te descolgué, respondió él. Siguieron el río Arkansas otra vez. Esta vez no al paso, sino a un galope duro y urgente. Detrás de ellos, en la cresta cerca del rancho Blake, el sheriff Thompson observaba dos pequeñas figuras cabalgando hacia el oeste, con polvo levantándose tras ellos. Sus dos deputies se movieron en sus sillas, esperando su orden. No necesitaba catalejo para entender que si llegaban al fuerte, sus trucos con la cuerda se habían acabado. Su vida entera se había acabado. Espoleó su caballo con tanta fuerza que éste relinchó y le hizo una seña a un deputy para que cabalgara con él mientras el otro volvía para borrar sus huellas. 3 armas persiguiendo a un ranchero y a una chica que sabía demasiado. La noche comenzaba a caer cuando Jim y Rose vieron las primeras linternas de Fort Dodge a lo lejos. Los cascos retumbaban más cerca detrás de ellos. Si los soldados de esa puerta creen al sheriff antes que a una ladrona y a un viejo ranchero, ¿qué crees que pasará en ese camino oscuro? En la entrada del fuerte, un centinela se adelantó con su rifle. Les gritó que se detuvieran. Jim tiró de las riendas con tanta fuerza que el caballo se deslizó. Rose casi se cae de la silla. El centinela no le importaba quiénes eran. Le importaba que casi era de noche y 3 jinetes hacían ruido en su puerta. El sheriff Thompson llegó un instante después con 2 deputies detrás, sus caballos cubiertos de sudor, su placa capturando los últimos rayos del día. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo. El sheriff agitando su placa. Jim con las manos vacías en alto. Rose apenas sosteniéndose del cuerno de la silla. El centinela hizo lo que hace un buen soldado, cerró la puerta, lo separó y mandó llamar a un oficial. Esa chica es una ladrona, espetó el sheriff. El viejo la está escondiendo. Estoy aquí para llevarla de vuelta a la justicia de Dodge City. Tal vez eso habría funcionado cualquier otro día. Pero Jim Blake no había cabalgado todo ese camino para quedarse callado. Bajó del caballo,
con las piernas temblando y los pulmones ardiendo, y sacó la pesada bolsa de cuero de debajo de su abrigo. La lanzó a los pies del soldado. «Ese es dinero de Wells Fargo», dijo Jim. Su mensajero nunca llegó al tren. Ella vio por qué. Todos los ojos se volvieron hacia Rose. Ella podría haberse quedado callada. Podría haberse deslizado de nuevo en las sombras y dejar morir su oportunidad allí mismo. En cambio, bajó de la silla y se paró junto a Jim. Su voz temblaba, pero no se quebró. Les contó sobre el disparo en la oficina, sobre el hombre de Wells Fargo cayendo al suelo, sobre el cuerpo sacado del pueblo envuelto en una lona hacia un barranco solitario junto al río. El oficial no se apresuró a juzgar. Tomaron declaraciones. Anotaron nombres. Enviaron un telegrama para preguntar si un mensajero había desaparecido en ese camino. Durante los siguientes días, Jim y Rose permanecieron dentro del fuerte. No como prisioneros, pero tampoco exactamente libres. Respondieron las mismas preguntas más de una vez. La historia no cambió. Cuando llegó la respuesta de que un jinete de Wells Fargo y su dinero habían desaparecido semanas antes, el capitán envió 10 hombres a Dodge City con Jim y Rose cabalgando bajo custodia. Hombres como esos no olvidan a los muertos. Sus rostros se endurecieron, los rifles se alzaron. Y por primera vez en mucho tiempo, el sheriff se encontró mirando cañones que no estaban de su lado. Regresaron a Dodge City con un pequeño pelotón de soldados y un agente federal del fuerte. Cavaron donde Rose les indicó, junto a un barranco solitario en el río Arkansas. Encontraron huesos, trozos de tela y una pequeña placa metálica con el sello de la compañía de mensajería que coincidía con el jinete desaparecido. Eli Thompson no fue arrastrado a la horca a la mañana siguiente. Fue arrestado y llevado al este bajo custodia. Meses después, estuvo en una sala de tribunal en Tepique frente a un juez que no le debía ningún favor. En cuanto a Jim y Rose, regresaron a casa, no como proscrito y captora, sino como dos personas que habían caminado juntos a través del mismo fuego y habían salido de pie. Rose trabajó en el rancho Blake para devolver lo que había robado y un poco más. Aprendió a atar cuerdas para potros, no para castigar. En las noches tranquilas, ella y Jim se sentaban en el porche, viendo cómo el cielo de Kansas se enfriaba de dorado a púrpura, diciendo muy poco, necesitando aún menos. Quizá ese sea el verdadero corazón de esta historia. A veces la justicia solo ocurre porque un alma terca se niega a apartar la mirada del dolor de otro. A veces la persona a la que todos llaman ladrona es la única lo suficientemente valiente para decir la verdad. Si tú hubieras pasado ese día frente a ese marco solitario, ¿habrías descolgado a Rose sabiendo que los problemas vendrían a casarte después? ¿Alguna vez has visto algo malo y has tenido que decidir si quedarte callado o levantarte? Si esta historia te removió algo, dale like para que más gente la encuentre. Suscríbete para no perderte el próximo viaje al viejo oeste con nosotros. Y antes de irte, sírvete otra taza de café o té y dime en los comentarios, ¿qué hora es ahora y desde dónde estás escuchando?